Muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro del segundo ciclo de seminarios AFIN del año 2024. Como bien saben, estos seminarios son dictados por investigadores pre y postdoctorales, profesores vinculados al grupo AFIN y también por diversos y expertos invitados que investigan sobre todos los tópicos y líneas de investigación del grupo, como la reproducción humana, el género, la sexualidad, la familia, la infancia, la adolescencia, los cuidados, la salud y la muerte, entre otros. Todas las sesiones de los seminarios se realizan por esta plataforma Zoom los días jueves a las 14 horas de Europa Central, en el link que ustedes han podido ingresar y vamos a seguir teniendo una programación hasta el mes de junio. ¿Sí? El seminario de hoy en particular lleva el título ¿Dónde se han ido los bebés? Incertidumbres, ambivalencias y pérdidas en las trayectorias perinatales y es dictado por Carolina Remorini, quien es antropóloga y doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata de la República Argentina. A lo largo de su trayectoria, Carolina ha desarrollado investigaciones etnográficas e interdisciplinarias sobre infancia, crianza y salud en comunidades indígenas, rurales y urbanas de diversas regiones. También ha sido docente de grado y posgrado, consultora y especialista invitada en organismos públicos y ONG. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en el Grupo AFIN, donde lleva a cabo diversos proyectos de investigación sobre salud materna y reproductiva. Uno de estos proyectos justamente aborda las pérdidas gestacionales precoces y es financiado por la Fundación La Caixa. Su trabajo, en términos generales, se centra en la infancia, el desarrollo infantil, la crianza, la parentalidad y la antropología de la salud. We are, we have all the babies gone, se pregunta Alma Gottlieb hace ya más de 2 décadas. Y con esta pregunta traía la reflexión el lugar que habían tenido los bebés en la antropología. Pasado el tiempo, la pregunta sigue vigente, ya que los bebés siguen siendo, paradójicamente o no, poco estudiados por los antropólogos, lo que trae consecuencias en nuestro conocimiento sobre las primeras etapas de la vida, de nuestras experiencias primordiales y su impacto en quienes nos rodean, así como de las formas que las sociedades contemporáneas hacen lugar o no a estas personas, a quienes se las piensa en futuro antes que en presente, a quienes se dice poner en primer lugar, aunque no siempre se sabe qué hacer con ellos en el marco de unas agendas y prioridades adultas, a los que se les atribuye una voz y unos derechos que no siempre son escuchados y respetados. En este seminario, Carolina Remorini nos invita a reflexionar sobre los bebés diversos, buscados, cuidados, perdidos, los que desorientan, interpelan, los que no tienen voz, los que no cumplen con las expectativas, los que están de mil maneras en la memoria y en la historia familiar. Aborda la pregunta sobre cómo la antropología se implica en el estudio de los bebés en las sociedades contemporáneas y cuál es su particular aporte en un contexto interdisciplinar. Para ello, tomará diversos ejemplos de sus investigaciones sobre infancia en sociedades indígenas americanas y también de los proyectos que desarrolla actualmente en el marco del grupo AFIN sobre trayectorias reproductivas y pérdidas gestacionales precoces. De esta manera, la presentación de Carolina va a durar alrededor de 30 a 40 minutos, la primera parte principalmente de este seminario, y en la segunda parte abriremos una ronda de preguntas, comentarios o conversaciones. Por favor, también, si en el transcurso de esta presentación surgen preguntas o comentarios, les agradeceremos que las vayan dejando en el chat y las retomaremos más adelante en el debate. Muchísimas gracias. Carolina, adelante cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias Irene por tu presentación, también a ti y a Zenaida por organizar estos seminarios, que bueno, es una tarea muy ardua, desde el grupo AFIN se están organizando seminarios con una frecuencia semanal prácticamente y eso bueno, genera mucha tarea, así que bueno, te agradezco muchísimo y bueno, muchas de las cuestiones que ya adelantaste en la presentación tienen que ver con estas primeras preguntas que nos vamos a hacer en torno a los bebés, ¿sí? Bueno, un bebé a veces, digamos, parece tonta la pregunta, ¿no? Pero cuando vemos un bebé muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? No sé si nos ha pasado que alguien nos dijo, "Bueno, sosteneme un ratito al bebé", y uno está como ahí que no sabe un poco, no, Uri Bronfenbrenner, que era un psicólogo que empezó un poco a plantear algunas cuestiones innovadoras allá por la década del 70 sobre el desarrollo infantil,
decía que, bueno, un sujeto, al menos en el ámbito estadounidense, podía pasar toda su vida infantil, adolescente, adulta, hacer un posgrado, incluso tener trabajo y cumplir un montón de funciones que se suponen adultas y nunca jamás haber tenido contacto con un bebé, ¿no? Y bueno, y esto, digamos, bien parece un poco extraño, realmente en los días que corren y en muchas de las sociedades donde cada vez vemos menos bebés a nuestro alrededor. Yo pensaba cuando el año pasado me tocó vaciar un poco la casa de mis papás, veía esas fotos de cumpleaños de la década del 70, que fue cuando yo nací, donde, bueno, siempre en los cumpleaños había muchas mujeres con muchos bebés, ¿no es cierto? Y esas fotos, digamos, hoy en día a veces son bastante inusuales. Entonces, bueno, la pregunta que genera o que da origen a este seminario tiene que ver esto, ¿no? ¿Dónde se han ido los bebés en la antropología y en nuestras sociedades contemporáneas también? Entonces, algunas de las preguntas que quiero dar elementos para que empecemos a tratar de responder juntas y juntos en este seminario es, bueno, ¿qué lugar ocupan los bebés en nuestras vidas? ¿Es verdad que queremos a los bebés en realidad? ¿Es verdad que los bebés tienen algo para enseñarnos, ¿sí? Sobre la vida adulta, sobre la religión, sobre la política, las relaciones de poder? ¿Es verdad que a la antropología no siempre le han gustado los bebés? ¿O es un mantra que también se suele repetir? Y dos preguntas que me parecen más interesantes es, bueno, ¿sobre qué bebés hemos construido nuestro conocimiento acerca de los bebés, ¿no? Es decir, a quienes hemos seleccionado como sujetos para decir los bebés son de tal manera, los bebés crecen de tal manera, los bebés se desarrollan de tal manera, ¿sí? Entonces, un poco cuestionando la evidencia sobre la cual se ha producido el conocimiento sobre los bebés, también nos podemos preguntar, bueno, si esos atributos y esas posiciones que ocupan en lo que consideramos las sociedades occidentales, en realidad son también compartidas en otras sociedades. Y entonces ver, bueno, qué aportes podemos hacer desde la antropología junto con otras disciplinas para entender la contemporaneidad o la vida contemporánea de los bebés. Como planteaba en el resumen de la presentación, la relación entre bebés y antropología ha sido una relación bastante inestable a lo largo del tiempo, un trabajo bastante interesante que de hecho, desde donde surge esta pregunta es el que hace ya como 20 años o más publicó Alma Gottlieb, donde preguntaba, bueno, ¿dónde se habían ido esos bebés para la antropología? Porque si bien entre la década o sea, entre fines de la década del 80 y comienzos de los 90 hubo un crecimiento muy importante de la producción antropológica sobre la infancia y sobre los niños, eso no necesariamente siempre significó enfocar en los bebés, en estos sujetos durante los primeros meses de vida. Y una de las razones es porque también estuvo dominada por algunas ideas en la sociología que tenía que ver con la edad, con la generación, en la antropología también, y muchas veces el límite, ¿no?, entre dónde termina un bebé y dónde empieza un niño es un poco difícil de establecer. Y entonces ha sido, digamos, ha existido un crecimiento exponencial en los últimos 30 años de la producción sobre antropología, antropológica sobre infancia y sociológica también, pero no siempre sí han estado presentes estos sujetos que le atribuimos algunas características que por alguna razón le llevan a estas autoras, a Gabriela Tebet y a los autores que ella reúne en este libro que se llama Estudios de Bebés, en diálogo con la sociología, pero en realidad es más amplio y abarca otras ciencias sociales, es, bueno, los bebés son niños entonces, es decir, merecen ser incluidos dentro de aquellos campos que se llaman sociología o antropología de la infancia. ¿Son suficientes los conceptos, las perspectivas, las distintas teorías que se aplican al estudio sobre los niños más grandes para aplicarlos a los bebés? Entonces ahí, bueno, estas autoras van planteando como posibles caminos y entrecruces entre los estudios de bebés en general y los estudios de bebés desde las ciencias sociales en particular. Si en estas slides yo lo que quise reunir fue algunas figuritas, algunos referentes del campo de la antropología que están en el origen, digamos, son como nuestros ancestros, ¿no es cierto? Y paradójicamente estos ancestros sí se ocuparon de estudiar a los bebés, ¿sí?
A la izquierda de la pantalla tenemos unas imágenes del trabajo de campo de Margaret Mead, que por ahí es la persona que en general más se asocia con el estudio de los bebés o de la infancia en estos momentos de la antropología, pero el trabajo de Mead no podría haber existido si no hubiera sido por las ideas de Franz Boas, ¿sí? Que está ahí a su derecha, a su izquierda en la imagen, ni las de Malinowski, ¿sí? Que tuvieron importantes aportes en su momento, sobre todo pensando, en el caso de Boas había una preocupación central que tenía que ver con el estudio de la flexibilidad adaptativa, la maleabilidad humana, la relación entre esto que se pensaba como universal, que era, bueno, la psique universal o las formas de desarrollo universal, y estas posibilidades de, bueno, de seguir caminos o recorridos diferentes en función de cuáles son los ambientes o los entornos en los que los seres humanos y en particular los bebés se desarrollan. Luego Malinowski tiene trabajos muy interesantes sobre el tema del desarrollo del lenguaje en los niños, y en estas imágenes están un poco estos clásicos, Fortes, Linton, ¿sí? Bueno, Ruth Benedict, y el matrimonio Whiting, los Whiting y Whiting, que tanto hemos leído en algunas en cursos y en bibliografía sobre este tema, que fueron los que un poco iniciaron esta idea de la comparación transcultural, es decir, seguir, ¿no?, las trayectorias de bebés en diferentes sociedades y ver en qué punto había elementos que podían deberse a ciertos patrones universales y dónde entraba la cultura, ¿sí? En este momento estaba esta idea de que, bueno, había una base biológica, psicológica, fisiológica universal, sobre la cual, ¿no?, había después diferentes variaciones producto de, bueno, desarrollos culturales que parecía como que ¿no?, se iban como agregando a esa base universal. Luego de varias décadas dejamos de pensar así y hoy en día el desarrollo no se piensa de esa manera, pero no es motivo de este curso. Entonces, de este seminario. Entonces, ¿qué pasó con la antropología, ¿no? Que a pesar de haber sido pionera, de pronto empieza a desinteresarse por los bebés. Y esto pasó porque de pronto empezamos a estudiar temas adultos, ¿no? Temas que tenían que ver con aquellos sujetos que nos podían dar sus perspectivas sobre determinados temas, de determinados problemas. Hubo un énfasis metodológico en las técnicas discursivas, en aquellas que nos permiten obtener la narrativa de las personas. Y bueno, los bebés no hablan, entonces ya ahí es un problema, ¿no? Entonces, como no hablan, asumimos que no se comunican o asumimos que no tienen una perspectiva diferente sobre la vida social. Y esto también es un gran sesgo que hemos tenido a lo largo del tiempo al momento de acercarnos y de pensar y de estudiar a los bebés. Hace como 2 meses, aquí mismo en Afín, hicimos un seminario con Alejandra Jacobone, que es musicoterapeuta, y ella planteó, ¿no?, esta cosa de cómo los bebés pueden hacerse audibles aunque no hablen, ¿no? Y cómo podemos entender que hay múltiples formas de comunicación, como ya lo había planteado Malinowski, que, digamos, son las formas en las que los bebés se expresan y nos pueden dar pistas acerca de cuáles son sus perspectivas y cuáles son sus formas de entender el mundo. También es cierto que le hemos dejado a los bebés a otras profesiones, ¿sí? Sobre todo cuando se trataba de bebés no occidentales, ¿no? Hay muchos estudios sobre bebés no occidentales, los de Margaret Mead que mencioné, muchísimos en sociedades africanas, en sociedades australianas. En latinoamericanas hay muy pocas, ¿sí? Como en la década del 60 hay un estudio que fue bastante pionero, pero que luego no tuvo mucho impacto en las décadas siguientes, que fue un estudio de Brazelton y Collier que hicieron sobre niños mayas y nancatecas, siguiendo su desarrollo. Pero digo, la verdad es que los estudios han sido pocos y luego, bueno, quienes se ocupan habitualmente, o al menos es lo que hay en el sentido común de la gente, es que de los bebés se ocupan los pediatras, los psicólogos, los psicomotricistas, bueno, los ludopedas, etc. Y también es cierto que según con quienes estudiamos, para esos otros, ¿sí?, tampoco los bebés tienen mucho que aportarle a la antropología, ¿no? Es decir, también hay una idea que comparten muchas sociedades, según la cual, bueno, no es necesario estudiar a los bebés, porque ¿qué vas a aprender de los bebés? Sí, lo que pasa con los bebés es que básicamente los bebés no hacen nada, ¿no?
hay un texto que dice que, bueno, los bebés están casi condenados a la observación y a la contemplación permanente, como si fuera una especie de castigo, ¿no? Para los bebés. No, lo único que pueden hacer es observar y contemplar lo que sucede a su alrededor. Y es interesante porque en ese contemplar y en ese observar qué es lo que sucede alrededor, justamente emergen muchísimas formas de acción propias de los bebés que si no estamos preparados para identificarlas y para observarlas, probablemente se nos pasen, ¿sí? Se nos pasen de largo. Y como tal vez alguien que ya me ha escuchado antes sabe que yo siempre busco la mejor manera y la excusa incluso más tonta para poner imágenes de mis sobrinos que son muy bonitos. Entonces ahí pongo una imagen de Renzo, que es mi sobrino más pequeño, que en el año 2015 era un bebé, ¿sí? Y de pronto estábamos un grupo de adultos charlando y él empezó como a gatear sobre la mesa y encontró un libro, ¿no? Y empezó a hojear el libro. Obviamente no es un niño prodigio, no sabe leer a esa edad, pero sí lo que sucedió es que de pronto hubo algo que llamó su atención, activó su curiosidad, generó una acción autónoma, fue en la búsqueda de algo y se vinculó con ese entorno de una manera propia de su iniciativa y autonomía. Entonces, cuando yo empecé a estudiar los bebés muy a guaraní, lo que me pasó es que la gente me preguntaba, bueno, ¿por qué querés observar a los bebés, no? ¿Qué vas a aprender mirando todo el día a un bebé, no? Bajo también estas ideas, ¿no? De que los bebés son aburridos, ¿sí? Los bebés no hablan, ¿sí? Y además esta cosa de que si bien de alguna manera queremos y nos interesan y nos gustan los bebés, ¿no? Y sus características no tan especiales, de pronto sabemos que es un estado provisorio, ¿no? Y que queremos que ese bebé salga rápidamente de ese estado, ¿no? Y que se vuelva, que progrese, ¿no? Que sea más como nosotros, que hable, que coma, que avance hacia su autonomía. Por eso muchas veces es que no sabemos muy bien qué hacer con los bebés o no reconocemos, ¿no? Qué nos pueden aportar estos bebés, sabiendo que si los observamos bien podemos dar cuenta de todas sus capacidades para observación, para focalizar la atención en determinados elementos, para explorar, para experimentar y también para generar mucha empatía con los estados de ánimo de las otras personas que los rodean. Entonces, tomando aquí un texto de Diana Marri y de Bruna Álvarez, ¿sí? Donde se preguntan, bueno, ¿qué ha pasado, no? También, ¿qué ha pasado en estos últimos años en España? Y viendo la pirámide poblacional de España del último año, con esta forma tan particular, encontramos también que aparecen un montón de ideas vinculadas a, bueno, de pronto los países europeos y España en particular se está volviendo cada vez más vieja, es decir, hay menos bebés, ¿no? Y si lo comparamos con, por ejemplo, la pirámide de Argentina, que es el país de donde yo provengo, hoy en día tiene esta forma, ¿sí? Pero cuando yo nací tenía una forma más parecida a esta, ¿sí? Que es una pirámide que tomé aleatoriamente de un país africano donde la tasa de fertilidad y la tasa de natalidad sigue siendo muy elevada. ¿Y por qué pongo esto? No para hablar de este texto de Diana y Bruna, que digamos, lo tomo como un disparador, pero no es mi objetivo hablar de esto, sino para decir que estas pirámides, estas estructuras demográficas, también tienen mucho que decirnos acerca de cómo pensamos a los bebés, cómo los proyectamos y cómo nos relacionamos con ellos en nuestra vida cotidiana. Esta cuestión de qué hacemos con el bebé, ¿no? Tiene que ver un poco con una provocación que lanzamos en un texto que escribimos con Pablo de Grande, que es un sociólogo, en el cual decimos un poco, ¿no? Que los bebés son cada vez menos bienvenidos en algunos ámbitos, ¿no? De pronto hay lugares en donde la presencia de los bebés molesta, entonces no estamos tan seguros de que todos queremos vivir con un bebé o convivir con un bebé. Proyectar y tener un bebé exige un conjunto de trabajos, ¿sí? Psíquicos, emocionales, arreglos sociales, ¿sí? Que pocas veces es conocido en todas sus dimensiones, ¿sí? Proyectar tener un bebé es un trabajo, ¿sí? Dice Diana Marre por ahí. Entonces, digamos, esto no siempre es conocido, es reconocido y es tomado como un elemento importante.
Y si bien cuidar un bebé es un trabajo colectivo, ¿sí? Ya habremos escuchado esa frase, ¿no? Súper trillada de para criar un niño se necesita toda una aldea. Bueno, yo creo que se necesita más que una aldea, por suerte, pero el punto es dónde están esas personas, ¿no? ¿Con quién contamos, ¿no? ¿Y qué saben esas personas para ayudarnos? Y puse nosotras, porque en general somos las mujeres las que nos hacemos cargo en primera instancia del cuidado de esos bebés. Y también esto que decíamos antes, ¿no? ¿Cómo, dónde y de quién se aprende a cuidar un bebé? Porque lo cierto es que cada vez vivimos en situaciones de arreglos domésticos donde prevalece una segregación más que una integración etaria y donde esto que es frecuente en muchas sociedades no europeas, no occidentales, no urbanas, que es el alloparenting, es decir, la posibilidad de compartir la crianza entre muchas personas, es cada vez menos frecuente y cada vez menos posible. Entonces, ¿qué se dice de los bebés? ¿Sí? ¿O qué solemos escuchar? ¿O qué ideas suelen circular acerca de los bebés? Por un lado, que son el futuro. ¿Sí? Esto es interesante porque es más fácil pensar a los bebés en términos de futuro que de presente, y esto ya está bastante discutido en la literatura antropológica y sociológica. Hay esta idea de que supone la prosperidad y la continuidad de una familia o de un linaje, por eso no siempre los bebés son de los padres, ¿sí? Sino que son de la familia, del clan, del linaje, de la comunidad. Esta idea de que, bueno, que el nacimiento siempre es un evento que supone, digamos, un efecto positivo en el futuro de la familia. Está esta idea de flexibilidad y de maleabilidad. Los niños son maleables, son posibles de ser modelados, ¿no? Bajo una idea que prevaleció bastante tiempo, que es esta idea de la tabula rasa también, ¿no? Los bebés son seres que vienen en cero, ¿sí? Al mundo, cosa que, bueno, hay millones de investigaciones que discuten esto, y que a su vez hay muchos bebés que no es que cuando nacen están en el mundo por primera vez, sino como demuestra el trabajo, por ejemplo, de Alma Gottlieb, que cité al inicio, son bebés que vienen con una historia, son bebés que representan la continuidad de la familia a través de ser reencarnaciones de antepasados, por ejemplo. Entonces los bebés que vienen con una historia no son bebés que se pueden modelar, de hecho ahora vamos a ver un ejemplo. Son tiernos, son inocentes, ¿sí? Son frágiles, son vulnerables, deben ser protegidos, ¿sí? Pero también, bueno, en algunos casos se dice que tienen la prioridad sobre otros sujetos de la sociedad, pero también pueden ser vistos como una amenaza o como una inversión. Por lo tanto, las acciones que desencadenan todas estas ideas es que vamos desde que los bebés pueden ser cuidados, pueden ser salvados, incluso salvados del pecado, salvados de una situación liminal en la que llegan al mundo, también deben ser domesticados y civilizados, deben ser incorporados a nuestra forma de vida, pero también pueden ser sacrificados o eliminados. Algunos son contabilizados, la mayoría hoy en día, pero no siempre, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta idea, ¿sí? que circula en torno a los bebés, es que es esta ambivalencia entre el ser hoy y el devenir en, ¿sí? Que es lo que Coebruk llama el enfoque anticipatorio, y que, bueno, con nosotros, con Pablo de Grande, le agregamos esto del enfoque de vivencia. ¿Qué quiere decir esto? Pensar los bebés en términos del presente o del futuro, ¿sí? Ahora, en estas distintas ideas ambiguas que circulan en torno a los bebés, una de las ideas que encontramos en la literatura antropológica de manera más frecuente es que los bebés son siempre extranjeros, ¿sí? Y esto también lo dice Marie-Rose Moreau y Bernard Golse en este libro que les pongo ahí, que se llama Crecer en situación transcultural. ¿Qué quiere decir que son extranjeros? Que pertenecen a un estatus que no necesariamente es conocido desde el inicio de la vida, ni desde la gestación incluso, y que entonces dicen estos autores, en definitiva, todos los niños son adoptados, ¿no? Porque lo que hay que hacer es, incluso aunque provengan del útero materno, ¿no? Y que esté bien clara la filiación biológica,
lo que hay que hacer es un proceso de afiliación, hay que incorporarlos a ese nosotros, como decíamos la otra vez a propósito del seminario que dio Paula Martón. Entonces, ¿cómo llega a ser un bebé incluido dentro de esa comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los mecanismos? Y por otro lado, ¿de dónde vienen los bebés? Que esa es una pregunta, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes de dónde vienen los bebés, ¿de dónde vienen los bebés? Alguien va a decir de la madre, va a decir de Dios, ¿no? Otros, bueno, una investigadora me dijo a mí, bueno, mis bebés vienen de un expediente judicial, ¿no? Porque claro, ella trabajaba sobre adopciones, entonces en su investigación sus bebés venían de un expediente judicial. Entonces, hay mucho escrito sobre estas cuestiones de cómo entendemos esos primeros momentos de estos seres que hay que decidir un poco si los adoptamos o no, también. Esta es otra cuestión, ¿sí? Entonces, hay este texto que les pongo aquí al lado del libro de Marie-Rose Moreau y Bernard Goltze, es un texto de Lynn Morgan, que está dentro de este libro que se llama Small Wars, en donde ella desarrolla una interesante idea respecto de estos niños que están todavía en proceso de desarrollo, ¿sí? Es decir, toma tanto niños nacidos como niños que están en gestación, para analizar un poco las ideas que tienen las madres de Ecuador respecto de la identidad y de las posibilidades de desarrollo de estos bebés, pongámosles bebés, también en función del acceso a determinado tipo de conocimientos y tecnologías. Y una cosa interesante que dice es que siempre el bebé es un otro, ¿sí? Siempre es alguien salvaje, un auca, como se menciona ahí, que es una palabra quechua, que significa salvaje, no civilizado, pero que los jesuitas redefinieron y resignificaron como no bautizados. Entonces los no bautizados, por lo tanto, no son personas desde este punto de vista religioso, por lo tanto, hay que lograr ver de qué manera lo convertimos en alguien que sí pueda ser persona. Y luego también están, digamos, todas estas ideas alrededor del estatus indefinido, pero también están todas las ideas acerca de cómo nos imaginamos a los bebés, ¿sí? O de qué manera pensamos que los bebés, bueno, tienen que ser, ¿no? Esto que decimos, bueno, ¿cuál es el bebé? Ese bebé imaginario, ¿no? Ese bebé que condensa de alguna manera no solamente los deseos personales de quienes son sus progenitores, sino también un conjunto de ideas culturales, ¿sí? Acerca de, bueno, ¿cómo va a ser este bebé? Que en muchos casos, y si ustedes se ponen a comparar históricamente, las ideas acerca de ese bebé imaginario cambiaron mucho, ¿sí? Hoy en día queremos bebés que sean óptimos en términos de lo que plantea el movimiento de Early Childhood Development, ¿no? Es decir, cómo explotar el máximo potencial de esos bebés y cómo hacer de estos bebés algo que, bueno, que de pronto los convierta en unos adultos productivos, que vayan a la universidad, que hagan cosas que se supone que todos debemos hacer. Entonces, hay muchas cuestiones aquí que tienen que ver con cómo se realiza esto que llamamos el apego o el vínculo con los bebés, ¿sí? Cuando esas ideas acerca de los bebés pueden ser muy diferentes. Y traigo esto aquí porque el otro día surgió una conversación interesante a propósito del seminario de Paula sobre este énfasis que se pone en los ámbitos de internación, de las unidades de internación neonatal, en generar un apego prematuro, un apego muy precoz con esos bebés que están en un estado, ¿no?, liminal, de, bueno, no se sabe si finalmente van a poder sobrevivir, si sobreviven, qué consecuencias ese nacimiento prematuro va a tener sobre su desarrollo, sobre su crecimiento, cuando en realidad hay muchos autores que dicen que toda la bibliografía antropológica, histórica y sociológica a lo largo de los últimos 100 o 200 años lo que nos muestra es que en realidad el principal desafío o el principal reto que enfrentan la mayoría de las sociedades, y no principalmente las subdesarrolladas con unas altísimas tasas de mortalidad infantil y de mortalidad neonatal,
pero no solamente, es justamente evitar formar un apego prematuro con el bebé, ¿no? Entonces, todas estas ideas que se ponen en juego en cuanto a qué vamos a pensar del bebé, lo que vamos a hacer con él, ¿sí? Bueno, tienen que ver un poco con esta diversidad, ¿sí? Y esta consideración de nuestras ideas en un contexto mucho más amplio de lo que en general solemos considerar. Y también ahí pongo primero los niños, porque justamente a partir de esta consideración sobre el estatus inestable, no claro de la persona del bebé, muchas veces no se prioriza a los bebés en el cuidado. Si hoy decíamos que los bebés pueden ser una amenaza, ¿sí? Bueno, pueden ser una amenaza para la salud de la madre, ¿sí? Y en muchas sociedades, bueno, la salud de la madre es mucho más importante que la salud de un bebé, ¿sí? Y cuando yo preguntaba esto en algunas sociedades con las que trabajé, la respuesta era porque la mujer tiene una historia con nosotros, ¿sí? Y el bebé todavía no tiene una historia con nosotros. Con lo cual, también esto es importante a la hora de pensar de qué manera, cuando vemos, sobre todo en escenarios como las instituciones de salud, las instituciones de educación o cualquier otra institución, que bueno, en el caso de Barcelona, pero en todos, cada vez es más intercultural y cada vez admite la existencia de distintas visiones y de distintas perspectivas al momento de tomar decisiones sobre los bebés, bueno, estas cosas pueden pasar. Puede pasar que haya alguien que no se interese como nosotros pensamos que debería interesarse en ese bebé. Puede pasar que alguien quiera tenerlo todo el tiempo encima y alguien quiera que esté alejado o piense que la mamá y el bebé tienen que estar alejados por razones de distinta índole. Puede pasar que, bueno, ante la priorización de una vida se priorice la vida que desde algún punto de vista no debería ser la que se priorice. Entonces los bebés siempre nos plantean, ¿sí? Siempre nos exigen algún tipo de pregunta, ¿sí? Y por supuesto también se convierten en un indicador moral, ¿sí? En una forma de evaluar moralmente a sus padres, a su comunidad, a los adultos que toman decisiones con relación a su bienestar. No sé, Irene, creo que ya me quedan 10 minutos, ¿verdad? Una cosa así. Sí, no te quería interrumpir, pero sí, Ah, quedan bueno, bueno. 5 o 10 minutitos. Sí. Bueno, entonces vamos a ir un poquito más rápido y vamos a pasar, ¿sí? Si me quedan 5 minutitos, les voy a poner un ejemplo, sí que sale de unas notas de campo de mi investigación en el noroeste argentino, ¿sí? Que trata sobre los bebés angelitos, ¿sí? Que seguramente ustedes han escuchado hablar esta expresión para encuadrar algunos de estos bebés. Los bebés angelitos son unos bebés que tienen un estatus muy especial y que por lo tanto también hay una serie de diferencias que podemos encontrar en el tratamiento que se hace del cuerpo, ¿sí? Y de la forma en la que sus restos se disponen y se depositan. Y también si esos bebés angelitos murieron antes de nacer o murieron después de nacer. Entonces, en un día de almas, ¿sí? Estos días entre el 1 y el 2 de noviembre, habíamos llegado al cementerio del Alto, Doña R, dos colegas y yo. Llevábamos flores, las hojas de coca y demás cosas que Doña R luego fue ofreciendo a las almitas de la familia. La primera vez que estuve en un cementerio del noroeste argentino, aprendí que las tumbas, que son solo cruces sobre montículos de piedra, son las de angelitos. Las demás tumbas, con grado variable de terminación y decorado, son de adultos. Entramos por el sector de adultos y fuimos recorriendo las tumbas de los conocidos, charlando con vecinos que estaban ahí haciendo lo mismo que nosotras. Las tumbas de la mamita y de la tía de Doña R fueron cuidadosamente limpiadas, se cambiaron las flores, se colocaron hojas de coca, cigarrillos, velas. Rezamos, guardamos silencio. Estuvimos entre casi 15 y 20 minutos en cada una de esas tumbas, tal vez más. Doña R nos habló de lo que le gustaba hacer a su mamita cuando vivíamos. Observábamos el cielo, sacábamos fotos de algunas tumbas repletas de flores coloridas. Bajamos caminando hacia la otra salida y pasamos por el sector de los montículos de piedra, menos coloridos. Yo iba a la par de Doña R, que sacó la única flor que le quedaba en su bolsa
y la arrojó como de pasada, hizo de hecho este gesto, sobre una tumba. Y le pregunté, ¿de quién es? De un angelito, me respondió. Le dije, ¿de tu familia? Mi hijita, dijo. Fin de la conversación. Seguimos caminando en silencio y no volvimos a tocar más el tema. ¿Sí? Pongo este ejemplo para hacer ver justamente el contraste que puede uno encontrar en el tratamiento que se hace de ciertos bebés y de bebés que han muerto en determinadas circunstancias. Estos bebés que no tiraron adelante, ¿sí? Como a veces se suele decir aquí, son bebés que, como decíamos, pueden irse, ¿sí? Pueden dejarnos en distintos momentos de su proceso de gestación. Gracias a un proyecto que llevamos a cabo desde el Grupo Afín, que trata sobre las pérdidas gestacionales precoces, que comentó más temprano Irene, justamente también es una oportunidad y podemos ver como los contrastes y las diferencias y la diversidad que existe en las consideraciones acerca de lo que representan los bebés para nosotros. Y en esto la antropología es maravillosa porque justamente nos permite dar cuenta de todas estas diversidades y de diferencias y entender la singularidad que tienen las formas de vivir de cada sociedad o de cada grupo dentro de la sociedad, estas pérdidas y estas relaciones tan complejas que tenemos con los bebés por nacer, ¿sí? Y los bebés nacidos. Como decimos en el proyecto, las pérdidas gestacionales que ocurren muy tempranamente, estas que ocurren en el primer trimestre, son todavía bastante invisibles a nivel social y estatal, ¿sí? Y esto a pesar del impacto que tienen sobre las personas que atraviesan estas experiencias, y cuando digo las personas, digo no solamente las personas gestantes, sino todos aquellos que conforman su familia o su entorno más cercano. Si bien no todas las personas lo viven de la misma manera, ¿sí? Y no todas las personas hablan de estas pérdidas en términos de bebés, por ejemplo, ¿sí? Eso no minimiza el impacto que tiene en su experiencia y en su situación vital. Por lo tanto, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que siempre los bebés hacen muchas cosas con nosotros, ¿sí? Y una cosa que hacen es darnos tal vez un sentido para un proyecto vital o, como pongo aquí, ¿sí? Conferirnos identidades. Entonces, a veces cuando esos bebés se van, lo que se va con ellos es más que, ¿sí? Un sujeto, ¿sí? O un futuro sujeto, sino que, como dicen acá, algunas de las viñetas que hemos extraído de entrevistas que hemos hecho a personas gestantes y a personas que acompañaron a las personas gestantes cuando atravesaron una pérdida en estos primeros momentos del embarazo, van a ver ustedes que dicen muchas cosas, ¿sí? De pronto hay un bebé y de pronto no hay más, ¿sí? En la situación de la ecografía, dice, llegas, te dicen, vamos a ver el bebé, luego no hay latido y pasa a ser un aborto, un embarazo anembrionario o un resto de tejido, ¿sí? Y acá es interesante porque las personas hacen mucho hincapié en esto. Las palabras importan mucho, ¿sí? Lo peor es que te digan aquí no hay nada, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya nada si yo estaba embarazada, ¿no? ¿Cómo puede ser que no hay nada? Otra dice, yo soy madre de 3 hijos. Uno es un angelito, otro es mi bebé arcoíris y otro vive conmigo, ¿sí? Otra dice, somos madres sin bebés, ¿sí? ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, ¿cómo puede una persona pensar en su identidad como madre sin bebés? ¿Esto es posible? Sí es posible. Hay muchas personas que lo experimentan de esta manera. Y la última dice, por el váter se va todo un proyecto, que era un poco esto que mencionaba hoy, ¿sí? Cuando nosotros pensamos imaginar en este bebé imaginario, ¿sí? Hay ahí un conjunto de representaciones que tienen que ver no solamente con nuestras pautas culturales, sino también con estas situaciones sociodemográficas que sucintamente marqué al inicio, ¿sí? Digamos, tener esas pirámides poblacionales también nos están dando cuenta de una situación por la cual a veces llegar a la posibilidad de tener un bebé no es tan sencillo, ¿sí? Ni es tan natural, muy entre comillas, como puede parecer desde otras perspectivas.
Entonces, ¿qué puede hacer la antropología? Y ya para terminar con esto, estudiando los bebés, bueno, en AFIN hacemos muchas cosas, desde la antropología, desde la psicología, desde la intersección entre disciplinas, ¿sí? Estudiamos estos bebés nacidos por nacer, los que llegaron de otros lados, ¿sí? Y también los que se han ido, ¿no? Entonces, aquí solamente les dejo una muestra para despedir este seminario de distintos proyectos que llevamos adelante. Uno es este que mencionamos, el de pérdidas reproductivas, pero también hay proyectos sobre bebés prematuros y su desarrollo y su seguimiento a través del tiempo. En el caso de las pérdidas gestacionales hay toda una línea de trabajo que, bueno, que tiene aquí, ahí justo la estoy viendo a Lynn McIntyre, que está terminando su tesis, y también hay toda una línea de trabajo sobre adopciones, ¿sí? Y bebés que han venido de muchos lados, digamos. Esto es poquito, porque AFIN tiene 20 años de historia, cumple este año, y durante estos años se han hecho muchísimas cosas, desde las investigaciones originales de Diana Marra y todas las compañeras de AFIN, hasta las que, bueno, nos hemos venido sumando en el último tiempo y que hemos, bueno, empezado a desarrollar algunos temas. Así que esta última slide es para invitarlos a que miren, ¿sí? Nuestros proyectos, que nos sigan en las redes sociales, que nos consulten, que nos llamen, que nos convoquen y que, bueno, que siempre que tengan alguna cuestión interesante para conversar sobre bebés o sobre otros temas vinculados con la salud reproductiva, por acá vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a, primero que nada, bueno, muchas gracias por tu presentación, me parece sumamente interesante y además continuamos una conversación, digamos, que estos seminarios intentan sostener un diálogo sobre temas que además están muy articulados entre sí. Muy interesante también, me gusta que lo plantees como preguntas, porque son muchas preguntas las que tenemos que hacer, ¿no? Más que tantas afirmaciones cerradas, haces bastantes preguntas que abren y abren los sentidos, sentidos que son ambivalentes, ambiguos, los sentidos que coexisten y que son muy plurales también, y que no solo determinan cómo significamos, sino que también cómo generamos determinadas prácticas, ¿no? Los sentidos van a las prácticas, a los rituales también, en las viñetas etnográficas lo planteas. A mí me hace eco también desde una psicología más crítica del desarrollo, que tiene mucha afinidad con la antropología. Por ejemplo, el trabajo de Erika Burman, toda esa línea más deconstructiva también de la universalidad de los procesos de desarrollo y de los sentidos sobre los sujetos humanos. Así que me parece muy interesante la mirada también ecológica, lo que es muy integral, nos permite hacer ese diálogo y también insertar a la antropología dentro de una conversación interdisciplinar que es fundamental en todos los proyectos de investigación que llevamos adelante. Vamos a abrir aquí, hay un comentario que voy a hacer, es un comentario interno, aquí Fátima, no lo voy a leer todo, pero sí quería decir que Fátima, que es una participante, plantea que le parecen súper interesantes las charlas, que ella es de Uruguay, que es psicóloga especializada en el área perinatal, así que si quieres también puedes comentar, por supuesto, está abierto, y que está haciendo una maestría en psicología social, ¿no? Que está muy interesada también en seguir los seminarios, que creo que es importante porque se está sosteniendo un espacio que muestra también el trabajo desde distintas líneas ahí de investigación que se sostienen en el grupo. Quisiera abrir entonces la conversación a los demás asistentes. Fátima, no sé si tú querías comentar algo también, preguntas, No sé si comentarios. Fátima está. Creo que se ha ido. Ah, no, Ahí está está, por ahí está, sí. Fátima. Ah, Sí. Lynn, ¿tú querías preguntar o comentar algo? Voy a sí, poner la galería. vale.
Muchas gracias, Carolina. Fascinante. Y sí, sí, y también me ha gustado mucho la forma de preguntar, ¿no? Y provocarnos un poco. Pues tengo muchas preguntas, pero específicamente sobre ese relato de trabajo de campo, me parece que era en 2018, ¿no? Em, y pues si tú, varias preguntas, las voy a decir todas seguidas. Si tú sabes si esos angelitos nacieron todos con vida o si eran también ejemplos de muertes fetales, si la comunidad era cristiana o católica y si por eso más católica, ¿no? Que si fueron bautizados, si nacieron con vida y si eso, más que la cuestión de sí o no bautizados, si eso era importante. Um, y también me hiciste pensar en el artículo de Shepherd Hughes que salió en 14, que está titulado Ya no hay angelitos en el Alto Crucero, ¿no? Porque ahora las familias, las mujeres madres hacen, ¿no? Ese apego con sus recién nacidos. Y si tú has como averiguado algo parecido en ese campo. Sí, bueno, a ver, sí, son muchas preguntas. La primera es que en general todos los montículos que viste en las fotografías, es decir, si tienes un lugar en el cementerio católico, que esa es la otra pregunta, el cementerio católico, es porque naciste, digamos, no es una muerte fetal, sino que naciste y muy probablemente hayas estado bautizado. Digamos, Vale. la cuestión del bautismo es, bueno, al igual que en muchas otras sociedades, digamos, bautizar es, además en el sentido católico, de la religión católica, es quitar el pecado original, ¿verdad? Pero también bautizar es colocar un nombre, es otorgar una identidad a una persona, ¿no? Entonces muchos bebés son bautizados como mecanismo, digamos, esto está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿sí? Como mecanismo para ser protegidos frente a una muerte inminente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, este otorgamiento de una identidad, esta idea que yo comentaba de, bueno, lo tengo que hacer propio para que ya salga de ese estado indefinido, de ese estado ambivalente, de ese estado poco claro, Liminal. liminal, exactamente, bueno, es de alguna manera realizar un ritual para poder que ese ritual tenga ese efecto, ¿sí? El efecto de integrarlo. Por lo tanto, en general en los cementerios, y esto vale para los adultos también, las personas que no han sido bautizadas o, bueno, Uh-huh. las personas que incluso han tenido algún comportamiento que es contrario a lo que establece el dogma religioso, por ejemplo, las personas que se han quitado la vida, a veces es incluso discutible, ¿no? Si pueden o no estar en el cementerio junto al resto de las almas, ¿no? Uh-huh. Porque además también está esta cosa de, bueno, que una cosa es el cuerpo enterrado, ¿sí? Y otra cosa es el alma o la fuerza vital o cómo cada sociedad lo denomine. Por eso, muchas veces los bebés que no llegan a término, es decir, que mueren antes de nacer, no son conservados, no son enterrados, ¿sí? Muchas veces Eso son era, sí. eliminados, ¿sí? Uh-huh. Incluso, digamos, no en el caso de Salta, pero sí en muchas otras sociedades, una forma de eliminar a estos bebés de una manera que sea reparadora para la comunidad, para la familia, para la sociedad, es arrojarlos al agua. Ustedes saben que, bueno, que el bautismo es bañar, digamos, hoy en día se tiran 3 gotas al pibito, pobrecito ahí en una pero si no hay que bañarse, no hay que meterse en el agua, ¿sí? Hay que hacer este ritual, ¿no? Bueno, los evangélicos siguen manteniendo esta situación, ¿no? Uh-huh. De que la persona, incluso las personas adultas que se bautizan, se tienen que meter adentro del agua. Sí.
meter, digamos, que el cuerpo de este bebé que no llegó a término, que por lo tanto también es dudoso, si no puede ser peligroso para la comunidad, para la madre, dependiendo de si también ha reencarnado algún espíritu que hay dando vueltas. Ahí, bueno, me salteé una imagen de las comunidades guaraníes cuando los bebés recién nacen y son muy pequeñitos. Hay toda una ceremonia que se hace todas las noches, que es esparcir humo de tabaco sobre la coronilla del bebé, ¿no? Y eso aleja, digamos, le genera como una especie de protección al bebé para alejarlo de aquellos malos espíritus, porque el punto universal, si se quiere, si podríamos decir algo universal, o hasta por ahí nomás, en cuanto al estatus liminal de los bebés, es que su espíritu y su cuerpo deberían unirse y quedar juntos, ¿no? Ahora, cuando esa unión no es del todo lograda o puede haber alguna situación que haga que el espíritu se quiera ir, ¿sí? El espíritu quiera huir, el susto en las comunidades andinas latinoamericanas es un ejemplo de esto. También, digamos, estas ideas tampoco son tan nuevas en Latinoamérica. El susto era una enfermedad que existía aquí en la península ibérica también y que llevaron también los conquistadores a América, ¿sí? Con esto de que no todo es tan original de ningún lado, ¿no? Pero esta cosa de que hay que garantizar que el cuerpo y el espíritu, el alma o el nombre que cada, la fuerza vital, ¿sí? Permanezcan unidas es una forma de garantizar que el bebé va a tirar adelante, que el bebé va a progresar, que el bebé va a quedarse entre nosotros. Y esto es interesante porque frente a una concepción, como mencionaba yo al inicio, de un bebé como tabula rasa, es decir, como algo que está de cero y que hay que, ¿no? Modelar y que hay que domesticar y que hay que civilizar, bueno, hay bebés que de acuerdo a ciertas sociedades ya vienen con una capacidad de decisión, con una voluntad, con una posibilidad de hacer algo contrario a los intereses de los adultos, ¿sí? Entonces, digamos, todas estas cuestiones ameritan distintos tipos de rituales y de formas de intervención, ¿sí? sobre los bebés. Y es muy diferente si ya nacieron o si todavía no han nacido. Sí, eso es un poco para responderte de manera más general. No sé si me preguntaste otra cosa más y me olvidé. ¿Tienes otra pregunta o otra parte de tu pregunta que hacer? ¿Yo? ¿Sí? Sí, no me acuerdo si No, no, me no, ya. quería... Ah, No, no, solo lo del Shepherd Hughes, ¿no? Y si sí, tú exacto. encontraste también un cambio en el abordaje o la relación con Sí, el recién mira, nacido. esto es, digamos, hay mucho acá de cambio también muy asociado a dónde ocurren los nacimientos, ¿no es cierto? Y en el caso bueno, del noroeste argentino hay una política ya desde hace muchos años, unos 10, suponte, de evitar de manera muy enfática que los bebés nazcan en sus casas, incluso en las situaciones en las que hay bastantes dificultades de accesibilidad, o sea, a veces no llega una ambulancia sino que hay que ir a buscarlo con un helicóptero, ¿no? Esto creo que ya lo conté. Pero el punto es que cuanto más institucionalizado está también el nacimiento, también hay muchas otras miradas, voces, ¿sí? Perspectivas, decisiones, criterios que entran en juego y que de pronto también pasan estas cosas, ¿no es cierto? Yo tengo el relato de un agente sanitario que bueno, les costó muchísimo llegar a la casa de una familia que vivía un poco alejada. Y bueno, él estaba muy impactado y siendo una persona del lugar, ¿no es cierto? Y esto ocurrió casi en la misma época que este relato que yo menciono ahí, que bueno, que cuando las personas dieron aviso de que el bebé estaba mal, había nacido mal, en una situación de emergencia, en realidad el bebé ya estaba muerto. Y entonces cuando llegaron las personas del equipo de salud, el bebé estaba en un cajoncito, ¿sí? Muy similar a esto que relata en su primer texto Shepherd Hughes, ¿no? Este ataúd de madera, de cartón, digamos,
bueno, con las alitas, con todos los atributos del bebé angelito, ¿no es cierto? Y la familia estaba comiendo un asado y habían ya hecho, digamos, lo que tenían que hacer con el bebé y ahora estaban comiendo un asado y estaban tomando vino y, bueno, y conversando y socializando y ya había pasado esto. Pero el punto es que cuando se avisó el bebé ya estaba muerto, digamos, no es que había una situación de riesgo, no sé si se entiende ahí la Sí. sutil diferencia. Gracias. Carolina, tienes una pregunta de María Sánchez Fernández. ¿Para qué? Sí, hola Carolina, gracias por la Hola María. presentación, qué bueno encontrarnos de nuevo. Quería preguntarte sobre este proyecto que estáis llevando a cabo de pérdidas gestacionales, ¿no? ¿Cómo se refieren las participantes de vuestro estudio a esos bebés cuando los pierden, ¿no? Bueno, ya conoces mi proyecto, también voy a abrir una por aquí sobre duelo en abortos voluntarios. Y este es como un tema que sale mucho, ¿no? Como esta ambivalencia del estatus del feto, bebé, ¿no? Y claro, salvando las diferencias, que no son pocas, ¿no? En mis participantes hay como una especie hay una tendencia a considerar el desarrollo del cuerpo del feto que culmina en el nacimiento como algo que va distinguiendo cuándo es persona, cuándo es ser humano y cuándo no, y por lo tanto también sujeto de duelo. Entonces, me preguntaba si vuestras participantes, teniendo en cuenta la diferencia de querer llevar a término, ¿no? El embarazo, terminan reivindicando esa palabra de bebé o quizá también llegan a matizarlas con esto que decías de la persona y su historia, ¿no? Con tu Ujú. ejemplo en el trabajo de campo. Mira, la verdad es que no admite una única respuesta a esa pregunta que tú acabas de hacer, porque hay muchas situaciones que están interviniendo, que estamos detectando que intervienen. Digamos, por un lado, no todas las personas, como yo decía, no todas las personas hablan de bebés, pero muchas sí hablan de bebés, ¿sí? Eh, Muchas dicen prefiero no ponerle un nombre, ¿sí? Pero cuando otros colocan nombres que son contrarios a la percepción del trato o del respeto con el que debe ser considerada esa pérdida, ¿sí? Eh, bueno, ahí aparecen elementos, ¿no? Esta idea de, bueno, no es un resto de tejido, es mi bebé, ¿no? O, bueno, es una persona, ¿no? O, bueno, era mi hijo, ¿no? Digamos, ahí esto da cuenta de que hay una construcción de un vínculo que, o sea, esto ya está súper sabido, ¿no es cierto? Que la persona no tiene un hijo cuando el bebé está ahí en los brazos, ¿no? La persona empieza a tener un hijo antes, ¿no? Y esto, digamos, también tiene que ver con muchas cuestiones culturales, sociales y demográficas y económicas también. Pero en general, digamos, esta idea de anticipar o de formarse una idea y un vínculo con el bebé es algo que, bueno, está bastante generalizado. Lo que sí es cierto es que, bueno, como nosotros estamos investigando las pérdidas y acá también hay compañeras del equipo que pueden también agregar todo lo que deseen en relación a esto que estoy diciendo, como las pérdidas son en el primer trimestre, muchas personas, digamos, claro, el bebé no tiene forma de bebé, digamos, ¿no? Hay acá una idea de que el bebé tiene que tener algún rasgo humano para algunas personas para ser considerado un bebé y para otras no, ¿sí? Es decir, esta imagen típica que se ve en una ecografía del tercer mes en adelante, ¿no? Esa que circula por las redes sociales, y bueno, ya eso ya tiene una forma de bebé. En estos casos, bueno, acá no hay una forma muy identificada, no, muchas veces es un periodo de tiempo muy breve, ¿sí? Y muchas veces las personas vienen de distintas situaciones, llegan a esta situación de distintas maneras. Entonces no es lo mismo tal vez para una mujer que es su primer hijo y que está sufriendo una pérdida en ese momento. No es lo mismo si es el primer intento o si viene de un tratamiento de reproducción asistida, de varios intentos que no han llegado a
a su término. No es lo mismo dependiendo de cuál sea la situación social de la persona, ¿sí? En el sentido de, bueno, si tiene un proyecto de pareja y tiene otros hijos, que si no lo tienen, y esto también es un elemento que a veces juega en el discurso de ellas como algo que, bueno, que no quieren escuchar, ¿no? En el sentido de, bueno, si las personas ya tienen otros hijos, es muy frecuente que quienes las rodean digan, bueno, tienes tu otro hijo, ¿no? Bueno, no te pongas mal porque ya tienes tu hijo, ¿no? Y esas personas dicen, bueno, no se trata de mi otro hijo, se trata de ¿no? O bueno, pasa página rápidamente, intenta quedar embarazada nuevamente y entonces nada, como que esto se olvida, ¿no? Es algo que, bueno, de lo que hay que olvidarse rápidamente para pasar a otro momento. Y si bien David Lancy, que es un autor que cité ahí en el PowerPoint varias veces, diría que la investigación en biología evolutiva mostraría que este sería el comportamiento más óptimo, es decir, no generar un apego y un duelo muy prolongado con un bebé que ya se perdió para volver a intentar tener otro bebé y finalmente reproducirse, digamos, esto diría un biólogo evolutivo, diría como, ¿cuál es la eficacia de la especie, ¿no? Reproducirse y generar descendencia, con lo cual habría que pensar, bueno, ¿por qué los humanos no somos tan eficaces en ese sentido, ¿no? Para pasar página rápidamente y de pronto volver, ¿no? Bueno, pensar en el bien de la especie, no sé. Entonces digo, acá hay como muchas cosas que intervienen en las respuestas que pueden dar las personas a, bueno, si son bebés, si no son bebés, si son mi hijo, si no son mi hijo, si son angelitos, si no son angelitos. También acá el tema de los términos juega bastante interesantemente porque incluso muchas personas que acuden a grupos de duelo dicen que, bueno, que encuentran en esos espacios un espacio de mucho apoyo y de mucha contención en estos primeros momentos, ¿no? De desconcierto, pero que no necesariamente comparten la terminología que se usan en algunos de estos grupos de duelo, ¿no? Recuerdo una persona que fue también informante del IN para su tesis, que dice, yo flipaba, yo iba ahí y flipaba cuando escuchaba hablar a la gente de determinada manera, dice, yo que soy una universitaria, que tengo una idea sobre la ciencia, ¿no? De pronto, ¿no? O sea, reconocía el espacio como un espacio importante para atravesar su proceso, pero el tema de las palabras es muy significativo, es muy importante y creo que, bueno, que hay mucha cosa para decir sobre esto. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Súper interesante también tu tesis, María. Me parece importante mirar esos procesos también. Carolina, bueno, hay muchos elementos, a mí me quedo también con esta idea que planteaste más al final de la agencia, ¿no? Es como pensar también como ellos hacen muchas cosas, ¿no? Los bebés hacen muchas cosas, nos afectan. Esta eh, relación que es de influencia mutua o multidireccional. A veces uno lo tiende a pensar más desde el adulto que construye este bebé, pero ellos también nos influyen en muchísimas cosas desde antes de nacer. Em, yo me quería quedar un poquitito con lo que planteaste más al final, que también dice relación con las líneas de trabajo del equipo, y preguntarte, para ti, ¿cuál es el rol y el aporte que ves que tiene la antropología en los procesos de acompañamiento de particularmente las pérdidas gestacionales tempranas o no, ¿no? Que si quisieras decir algo, puede ser a nivel de políticas, de protocolo, pero también a nivel de acompañamientos, ya sea individuales o grupales, de distintos dispositivos. Sí, bueno, a ver, nosotros estamos en proceso con este proyecto, entonces no es que tenemos todos los resultados ahí a la mano para decir cosas de manera muy contundente, ¿no es cierto? Y si los tuviéramos tampoco lo diríamos porque somos antropólogas y contundentemente no decimos casi nada. Pero el punto sería que sí lo que vemos, que a mí me parece importante y también, nada,
resto de las compañeras, si quieren agregar, también lo pueden hacer, es que el rol de la antropología, o de nosotras como antropólogas, estudiando estas situaciones, empieza por hacerse algunas preguntas sobre lo conveniente, lo necesario, lo adecuado, lo deseable, lo bueno para todos, ¿no? Y sobre todo esta especie de dicotomía en la que entramos a veces de o esto o aquello, ¿no? Y a veces es esto y aquello, ¿no? Digamos, no tenemos por qué pedirle a las personas que tomen una opción, ¿no? Dicotómica. Y con esto me refiero a, bueno, que muchas veces desde las situaciones en las que nos han relatado cierto tipo de acompañamiento que han recibido en algunos servicios de salud, bueno, ha sido bastante poco acorde a lo que las personas esperan. Y a veces lo que las personas esperan es ser escuchadas, ¿sí? Que se les dé tiempo, que se les plantee la posibilidad de dudar, ¿no? Que se les plantee la posibilidad de consultar con otras personas, tratar este tema como un tema que verdaderamente que es un tema social, ¿sí? No es un tema personal, o sea, le ocurre a las personas, pero no es un tema únicamente personal, ¿no? Entonces, creo que muchas veces lo que falta es pensar que, bueno, no todo lo que está pensado para eh, llevar adelante este momento es lo que todas las personas quieren o necesitan, ¿sí? E incluso, digamos, en base a esto que estuve desarrollando antes, las personas pueden no querer ver el cuerpo de su bebé, pueden considerar que deben estar incluso en lugares muy antagónicos, ¿no? Que no todas las personas quieren conservar según qué tipo de recuerdos, ¿sí? No todas las personas quieren hablar de esto inmediatamente, tal vez quieren hablarlo después o no quieren hablarlo con ciertas personas y sí con otras, ¿sí? Que muchas veces cuando las personas se muestran, como se suele decir, indiferentes, ¿sí? Incluso dentro del mismo proceso de gestación, ¿no? Del mismo proceso de embarazo. Marie-Rose Moreau en ese libro dice muchas cosas respecto de cómo en Francia, pero bueno, eso lo podríamos hacer extensivo a casi cualquier país que tenga muchas sociedades diferentes conviviendo, ¿no es cierto? Donde, bueno, muchas veces en las sociedades africanas, por ejemplo, donde hay, bueno, en Francia hay varias situaciones de inmigrantes que provienen de ex colonias francesas y demás, eh, donde hablar del bebé mientras están haciendo es como llamar a la envidia o perjudicarlo al bebé, ¿no? Entonces, esta cosa de investir demasiado al bebé, bueno, en lugar de protegerlo o en lugar de hacerle un bien, se hace un mal. Y muchas veces estas cosas no se reconocen o no se les da el lugar porque, bueno, se piensa que, bueno, son cosas que la gente no cree, qué sé yo, ya no cree más, porque ¿quién va a creer en esto? ¿No? Por otro lado, hace unos meses, en un servicio de pediatría de un hospital de Barcelona, en el área de urgencias, vi cómo una enfermera sancionaba a la mamá de una criatura, de un bebé, por estar demasiado abrigada, ¿no? Demasiado arropado, muy envuelto, ¿no? En muchas capas, ¿no? Cuando, bueno, hacía calor, ¿verdad? Hace calor para ella, hacía calor, digamos, pero es verdad que yo también tenía calor. Pero el punto es que para también ciertas sociedades, la transición entre el útero y la vida infantil tiene que ocurrir, ¿no? Con ciertas etapas en las cuales envolver, abrigar, sostener, ¿no? Arropar, envolver sobre todo, ¿no? Al bebé es una condición que lo protege frente a este cambio de ambiente que pasa del útero materno a la vida aérea, digamos, ¿no? Entonces, esta cosa de que muchas mamás de ciertas sociedades envuelven mucho a sus bebés y los cubren,
no es porque haga frío o haga calor, sino que tiene que ver con otras ideas respecto de la protección del cuerpo del bebé, de la conveniencia de sostenerlo de determinada manera. Entonces yo creo que toda vez que la antropología pueda estar mirando esas situaciones y haciendo alguna contribución a abrir, ¿no? A abrir las preguntas, a abrir las perspectivas, a hacer lugar a otras ideas, me parece que esa es nuestra principal contribución, podría decir yo. Muchas gracias, Carolina. Eh, Comentaba Diana Marre para las personas externas al grupo, eh, también en relación a lo que habían conversado antes con María Sánchez, acá por el chat, que en un evento de duelo también que se hizo en la Caixa en Tarragona, organizado por AFIN, apareció también, ¿no? Un relato de participantes que comentaba que ella y su pareja tenían 3 hijas, pero que siempre pensaban en 5. Uno que habían decidido no seguir al principio porque no se encontraban en condiciones, uno que perdieron entre sus hijas y sus 3 hijas, al punto que en sus passwords del ordenador también estaban presentes los 5, ¿no? A mí también me recordó cuando hablabas de esto, igual que lo que dice Diana, un caso de una familia adoptiva que adoptó un hijo, pero la madre decía siempre que ella tenía 9 hijos porque había tenido, previo a la adopción, todo un proceso, ¿no es cierto?, de tratamiento por reproducción asistida y había perdido 8 embarazos. Y ella también, y yo creo que interesante esta liminalidad entre lo humano y lo no humano, y el no hijo puede ser un humano, pero no hijo, y la milanidad de construir un hijo también es muy singular. Y en este caso parecía muy claro, ella decía, yo soy madre de 9 hijos, así se presentaba, ¿no? Entonces, también como estos aspectos aparecen en distintos tipos de investigaciones y viñetas etnográficas. Acá también, María, comentas tú, esta es una pregunta que quieres hacer directamente. Bruna también está ahí comentando. No sé si lo quieren abrir o las voy leyendo. ¿Qué prefieren? Yo Bueno, yo cuando... no es necesario que lo leas, ¿eh? Es también una viñeta etnográfica como reificando que esto, ¿no? Que en situaciones de aborto, como muy conscientes de un viaje a Ámsterdam, porque aquí había franquismo y era totalmente imposible en ese momento, no sé, como 20 años después de este hecho, seguía acordándose, ¿no? De este futurible que no fue, ¿no? Pero solo era, como añadir un poco de etnografía. Sí. Bueno, Sí, es interesante porque a veces también, bueno, una cosa que hemos visto en este proyecto es, bueno, ¿qué puede pasar muchas veces para que no se hable, ¿no? De estos bebés que no nacieron o de los embarazos que se perdieron, ¿no? Donde, bueno, muchas personas no relatan esto, o otras sí lo hacen abiertamente, pero muchas otras no las relatan. Y nos pasó que muchas entrevistadas comenzaron a decir que ellas se habían enterado que habían tenido hermanos que no nacieron o que había habido personas en su familia que habían atravesado por numerosas pérdidas y que nunca habían podido hablar de esto hasta que a ella no le pasó y lo puso sobre la mesa, digamos, ¿no? Y esto es interesante porque cuando yo hacía genealogías ahí en Salta, en la comunidad donde estaba trabajando, claro, de X cantidad de embarazos que puede tener una mujer en su recorrido, su edad fértil, la mayoría no sobrevive, ¿sí? Por distintas razones. O sea, pueden ser abortos o pueden ser niños que nacen durante el primer año de vida. Entonces, claro, yo ya igual había aprendido en los guaraníes que cuando tenía que hacer una genealogía tenía que dejar como una parte de la hoja, ¿no? Para que después ir agregando todas estas personas, porque se iban como recordando a medida que se iba hablando de esto, ¿no? Cuando me preguntaba por los hijos, la respuesta era por los hijos vivos, pero luego empezaba a ver todo este recuento de los embarazos que se perdieron, o de los niños que se murieron, o en el caso de Salta, de los angelitos, ¿no? Y muchas veces las mamás no hablaban de esto, pero si había un niño o una niña por ahí escuchando, decía,
mamá, acordate que entre fulana y la mengana tuviste un embarazo que perdió. O sea, quiero decir que muchas veces los que introducían este tema de que la familia no es solamente los vivos, eran los niños, ¿no? Y no tanto los adultos, porque bueno, se ve que también en algunos gran lados más y en otros menos tenemos problemas para hablar de las personas que no están con nosotras, ¿no? Entonces, bueno, es interesante esto porque hay una idea de familia que es más amplia, ¿sí? Que no siempre aparece, pero es más amplia. Sí, muy interesante toda esa mirada intergeneracional antes que ponías y también eh, de la familia en sentido más amplio, ¿no? Más allá también de la parentalidad y de cómo las pérdidas aparecen ahí en el árbol genealógico de múltiples maneras, silenciadas o no. Bueno, eso hemos venido también conversando en los encuentros anteriores. Bueno, estamos más o menos en la hora. Yo no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario. Yo, si no fuera así, agradecerte mucho, Carolina. Me parece que es muy interesante de nuevo plantearse todas las preguntas. Pienso y comparto totalmente la perspectiva de la singularidad también, de los elementos que tenemos que atender con sensibilidad y con real capacidad de escucha y observación de todos estos procesos tan complejos y desafiantes también que se van y van apareciendo, emergiendo en las historias que nos toca también acompañar como investigadoras. Entonces, a mí me parece que estas miradas así más complejas siempre van a aportar muchísimo a nuestra actuar en el proceso de investigación y qué hace, y también qué vamos a hacer con eso, ¿no? Cómo vamos a después devolver a las personas con las que trabajamos también sus historias y nos han compartido generosamente también esas experiencias. ¿Qué vamos a hacer en el sentido de transferencia política, transferencia a las intervenciones, tantas cosas que creo que compartimos aquí claramente en el grupo? Así que muchísimas Perdón, gracias. Irene, Sí, sí, esto me adelante. parece central que lo rescates porque, bueno, todos los proyectos que estamos llevando adelante ahora tienen una base en la investigación, porque obviamente no se puede decir nada si uno no investiga un tema, ¿no? Para eso, bueno, hay otra gente que dice cosas sin investigar, pero bueno, nosotros no. Nosotros investigamos y lo que nos interesa es que esos resultados de investigación sí, digamos, se traduzcan en herramientas, en nuevas formas de abordaje que pueden ser adoptadas y que creemos que pueden ser una contribución para que los temas, por un lado, tengan una visibilidad social, digamos, de estos temas se empiecen a hablar en lo cotidiano. Esto que mencionaba Diana de los encuentros sobre duelo que empezaron el año pasado, bueno, la verdad que la cantidad de gente que participa de estos eventos es una muestra de la necesidad que hay de hablar de estas cosas, ¿no? De que cuando se abre la línea de diálogo hay gente que quiere hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión es esto, es una mayor visibilidad social, es que alguien que necesita o puede o quiere acompañar a otro que está pasando por esto tenga algunos elementos de conocimiento mayor que los que podría haber tenido yo antes de empezar este proyecto, por ejemplo, ¿no? Digo, no es que son cosas que circulan tanto, porque yo, digamos, si a mí me encontraba en esta situación o tenía a alguien cercano que estaba pasando por esto, hasta que no empecé a investigar esto, muchas cosas no las sabía tampoco. Entonces, quiero decir, hay mucha cosa que se puede compartir a nivel social, familiar, grupal, pero también, digamos, acompañar al personal de salud que muchas veces se siente muy desafiado, muy cuestionado, muy, bueno, hay mucha tensión en torno a esto, pero no siempre están todas las herramientas o las formas de pensar estas preguntas desde todas estas posibles, ¿no? dimensiones o posibles aspectos. Y a mí me parece que, bueno, nosotros tenemos también ahí un rol de no solamente mirar críticamente, sino también acompañar, ¿no? Proveer
de ideas y de nuevas perspectivas y de nuevas preguntas que ayuden a las personas que diariamente se enfrentan con estas situaciones a hacer mejor su trabajo, pero también a sentirse ellos mejor, porque esto también genera mucho malestar, sobre todo en el personal de salud que se encuentra con esto diariamente, ¿sí? Entonces, bueno, el tema de la transferencia, el tema de trabajar de manera colaborativa, creo que es central acá, porque si no vamos a seguir haciendo como dice un colega mío, como el chisme de la antropología de la salud, ¿no? O el chisme, ¿no? Hablamos de los otros, pero nunca nos involucramos con los otros, ¿no? Bueno, acá en AFIN nos involucramos, así que, bueno, eso quería destacar. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Entonces nos despedimos por hoy agradeciendo la participación de todos y recordándoles que nos vamos a encontrar el 7 de marzo esta vez, va a pasar una semana, o sea, en 15 días más, con el seminario de Alexandra Desi, que lleva por título Sentía que estaba haciendo algo ilegal, el itinerario de las mujeres francesas hacia la maternidad en solitario. ¿Sí? Así que muchísimas gracias y nos vemos nuevamente el día 7 de marzo. Que estén muy bien. Adeu. Gracias, Irene. Gracias, Carolina. Deu. Adeu.